Hola, hoy vas a comprender la teoría topográfica de Sigmund Freud, es decir, el representante del psicoanálisis. Y es que estoy hablando de la teoría en la que nosotros mencionamos al consciente, preconsciente e inconsciente, o mejor conocidos como el ello, yo y superyo. Acompáñame que te voy a dar unos claros ejemplos de cómo entender esta estructura psíquica. Bien, lo primero que tenemos que entender es que la teoría topográfica es una de las teorías más importantes también del psicoanálisis. Solamente se conoce o es más popular la teoría psicosexual del desarrollo infantil, pero realmente la teoría topográfica es súper útil para poder entender incluso algunos trastornos de la salud mental. Y es que esta estructura se relaciona mucho, o esta teoría, mejor dicho, se relaciona mucho con lo que es la teoría del iceberg. Ese iceberg en donde siempre vemos solamente la punta del mismo y no vemos la base que lo sostiene, es decir, lo más profundo y lo más amplio del iceberg. Así es nuestra estructura psíquica. Hay mucho contenido psicológico que pueden estar cargados de emociones, de pensamientos, de experiencias, y estas experiencias pueden ser muy saludables o inclusive podemos estar hablando de algunos traumas. Y estos son aquellas experiencias a cortas edades que inclusive no recordamos, es decir, no las llevamos a nuestro consciente o inclusive quedan en nuestro inconsciente, pero manifestamos sus sintomatologías a través de enfermedades o conductas poco saludables. Y estoy haciendo mención entonces a cómo en el inconsciente se manifiesta a través de nuestras conductas diarias. Pero primero vamos a entender cuáles son esas tres estructuras. Primero tenemos el superyo. El superyo está en la cúspide del iceberg. Este superyo es la instancia que regula todas las demandas sociales. Imaginemos la sociedad. Tú como ser biopsicosocial formas parte de un grupo y este grupo forma parte de una cultura y esta cultura forma parte de una sociedad. Esta sociedad que puede variar en países, puede variar en religiones, puede variar en costumbres, puede variar incluso en algunos hábitos o inclusive hobbies. Y estas situaciones sociales son aquellas que nos van definiendo también como un ser social y pertenecientes a un grupo. En estos grupos se estiman comportamientos esperados, es decir, esos deberías o inclusive esos estereotipos sociales. Aquí está la instancia de cuando nosotros pensamos que debería de ser delgado, debería de ser estudiante, debería tener un título, debería de ser la mejor hija, debería de amar a todo el mundo, debería, ¿ok? O inclusive deberíamos de creer, deberíamos de hacer. Y son expectativas que de alguna forma la hemos apropiado desde el crecimiento, pero por esta interacción social. Bien, luego del superyo, que son todas esas demandas sociales, está la más baja y la más profunda, que es la del ello. El ello es todas esas necesidades, todos esos impulsos que nos llevan a nosotros a poder desarrollar conductas desde el instinto. Y en el instinto, en Sigmund Freud y en psicoanálisis estaríamos hablando de pulsiones. Esas pulsiones que se traducen en impulsos. De los impulsos o las pulsiones conocemos dos, el eros y el thanatos, es decir, el que me dirige hacia la muerte y la destrucción o el que me dirige hacia la creación y la vida. Supongamos, por ejemplo, una persona, un joven, que creció dentro de una familia muy violenta. Y estas experiencias llevaron a ser de él una persona que copia modelos de conducta. Ahora bien, ¿cómo llevaría esto al psicoanálisis? El psicoanálisis diría que estas conductas agresivas están referidas bajo las pulsiones del Thanatos, es decir, esa pulsión de muerte, porque es donde están todas esas conductas destructivas, inclusive hacia los demás, o sobre todo hacia nosotros mismos. Por ejemplo, en el momento de ser violento, nosotros no solamente estamos agrediendo a otras personas, sino que también estamos descontrolados a nivel emocional, por lo cual destruimos nuestras relaciones sociales e inclusive nuestras emociones desbordadas pudieran estar llevándose a una somatización como una gastritis, por ejemplo, u otras enfermedades. Hablemos, por ejemplo, del alcohol. Hay personas que dentro de la demanda o el círculo social, en fiestas como las actuales, que son las navideñas, pues siempre hay esa motivación social o esa necesidad de cumplir para poder estar de alguna forma celebrando con la champaña o festejando con alguna bebida alcohólica. Esto en las culturas latinas es lo más esperado, es lo normal, no podemos obviar lo que son las costumbres. Ahora, lo
Lo que sí estaría mal es que nosotros junto con estas bebidas alcohólicas excedernos en su consumo y de esta forma empezar a alterar nuestra estructura psíquica y comportarnos de forma inconsciente, donde sale esa referencia de violencia. Soy violento, soy agresivo y es por ello que mi conducta es inconsciente, no solamente por el efecto del alcohol, sino porque saca de lo más profundo de mi ser esas conductas o esas emociones que han venido siendo reprimidas y que de alguna manera estas personas, por ejemplo, pueden ser algunas personas inclusive depresivas que se arraigan en el alcohol. Entonces aquí lo que estamos viendo es la pulsión del Thanos que hablábamos al inicio, que es justamente esa pulsión de autodestrucción que crea un hábito de consumo de alcohol y lo cual me puede enfermar con una cirrosis y al final pues puedo alterar totalmente mi salud. Todo lo contrario puede ser cuando yo regulo esta necesidad social, no me excedo con el consumo de alcohol y sé cuáles son mis límites. 1. Puedo establecer límites con el grupo social y 2. Establecer límites conmigo mismo de forma de que puedo mantener mi equilibrio y mi salud. Y estamos hablando del yo. Ese yo que es la instancia media que regula entre las demandas sociales del super yo y lo que son los deseos, instintos. Estaríamos hablando aquí de un eros. Porque aunque la conducta del alcohol, de la bebida, se ejecuta desde la conciencia y se ejecuta desde la autorregulación. Es decir, no me excedo, me puedo tomar una copa de champaña o me puedo tomar un trago sin excederme. Y de esta forma tengo yo la pulsión de eros, es la pulsión de creación. Algo así puede estar pasando cuando podemos estar hablando de la ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad se caracteriza por pensamientos intrusivos o por conductas compulsivas. Estas conductas compulsivas que pueden ser incluso hasta obsesivas, pero ya eso es otro tema que hablaremos en otros videos. Estos pensamientos o la ansiedad que viene a desbordar una emoción reprimida desde el ello puede manifestarse en conductas, por ejemplo, conductas de malos hábitos alimenticios, conductas de bebidas de alcohol, conductas de, por ejemplo, las personas que tienen obsesividad compulsiva revisan constantemente las conocidas como las puertas, las cerraduras, las cocinas, las estufas, porque hay un pensamiento obsesivo allí. Y esa conducta es un mecanismo de defensa que hace que yo me asegure, entre comillas, para evitar un peligro. Pero esto no está siendo regulado, es decir, tu ansiedad no está siendo regulada por el yo, sino que todo lo contrario, está dominando lo que es la pulsión de muerte, es decir, estás pensando constantemente que puede pasar algo trágico, estás ansioso, estás generando una alteración bioquímica en tu cuerpo y esto hace que tengas un comportamiento disfuncional. Estos patrones de conducta generalmente son inconscientes. No nos damos cuenta que ya es un patrón de conducta, que ya es un trastorno obsesivo o inclusive podemos verlo como algo normal, refiriéndonos hacia lo que puede ser un mecanismo de defensa diciendo que bueno, esto es por seguridad. Pero realmente lo que estamos haciendo es acentuando un malestar emocional que se traduce en una conducta, pero porque está reprimida una emoción que es el miedo. Entonces, vemos que cuando yo reprimo no es saludable. Entonces, ojo, porque aquí podemos estar hablando de que la ansiedad puede estar siendo dominada por un eros, por un Thanos, que es la pulsión de muerte, porque estoy causándome daño a nivel bioquímico. Lo que es mi ritmo cardíaco se acelera, lo que es la respiración se acelera, lo que son las frecuencias cardíacas e inclusive cortisol que se desarrolla en nuestro cuerpo y eso incluso hace una alteración en las estructuras bioquímicas. Entonces, para poder entender la estructura topográfica, yo lo que te recomiendo es que empieces a buscar información, empieces a buscar explicaciones teóricas, psicoanalíticas de los trastornos mentales y sobre todo que domines bien esta estructura psíquica del super yo, del yo y del ello. Recordando que para poder tener una conducta saludable o un estado mental saludable, requerimos tener entonces la estructura del yo bien fortalecida y estructurada.
Esto ha sido todo en este video, espero haberte ayudado a entender un poco más sobre esta estructura topográfica de psicoanálisis y recuerda que cualquier duda, comentario o preguntas puedes dejármela en los comentarios y con mucho gusto podré contestarte o inclusive hacer un video específico respondiendo tus inquietudes.